este vídeo de hoy vamos a realizar de forma automática con nuestra herramienta Task una comprobación de acceso con las diferentes URLs que tenemos registradas en una Excel. Y posteriormente realizaremos la búsqueda de un piso en alquiler con 4 de ellas, ya que son páginas que nos facilitan esta labor. En esta primera parte del caso de prueba que hemos diseñado, pues realizaremos la comprobación de estas URLs que tenemos registradas en la Excel. Como archivos necesarios para poder realizar este caso de prueba, tenemos aquí la Excel con las 7 URLs que hemos elegido. Hay muchas más, pero bueno, para este ejemplo con estas nos vale. Posteriormente realizaremos con las diferentes funciones que tenemos aquí asignadas, pues realizaremos la misma búsqueda con 4 de estas páginas web. Alquiler de un piso, elegimos la ciudad de Madrid, en un distrito determinado, Latina, y con el precio más económico. De esta manera vamos a poder valorar nuestra experiencia como usuarios y el grado de usabilidad que tienen las diferentes páginas. Al ser la búsqueda igual para todas, pues podemos establecer las diferencias entre ellas. Comprobaremos la experiencia como usuarios y el nivel de satisfacción que alcanzamos al navegar por cada una de las distintas páginas web, si cumplen nuestras expectativas, teniendo en cuenta pues el diseño de la página, la presentación que nos ofrece, el color que distingue unas de otras, también la facilidad de la búsqueda, la rapidez con la que podemos acceder a las diferentes pestañas o ventanas que se nos presentan, los filtros por palabras, las imágenes que nos aparecen, la nitidez de la fotografía, etcétera, etcétera. El buen funcionamiento de la aplicación pues es fundamental para dar una cobertura satisfactoria a los usuarios. Y bueno, pues si nos ha resultado fácil navegar por las diferentes páginas web, habremos tenido un buen índice de usabilidad. O por el contrario, si el manejo del programa nos ha parecido largo, cansado y tedioso, el índice de usabilidad habrá sido negativo y descartaremos usar dicha página en siguientes búsquedas. Vamos a pasar a realizar la ejecución de este caso de prueba y posteriormente pues os iré comentando los mensajes que hemos utilizado para él. Si hubiéramos terminado de diseñar nuestro caso de prueba, lo guardamos, lo validamos. Lo siguiente sería abrir nuestro cliente y buscar el caso de prueba, que lo tenemos aquí. Vamos a lanzar la ejecución. Esta primera parte, como veis, es la comprobación del acceso a las distintas URLs. Accedemos sin ningún problema. La siguiente pantalla que tenemos en todas ellas sería la de aceptar y cerrar, que nosotros a través del mensaje de aceptar cookies pues podemos seguir avanzando en la búsqueda. Esta es la última. Y la siguiente parte sería la de buscar el piso. Elegimos en todas las mismas características. Aceptamos cookies, elegimos buscar tipo de establecimiento. En este caso es un piso. Buscamos en la provincia de Madrid, en la capital de Madrid, y vamos acotando el número de resultados por el distrito de Latina. Nos aparecerá en esta primera búsqueda 54 resultados. Hacemos una captura de toda la página para tener pues los datos de los metros, la dirección exacta, el teléfono de contacto, etcétera. Pasamos a una segunda búsqueda. En este caso será con la dirección de tucasa.com. Y aquí pues establecemos las diferencias entre unas páginas y otras. Aquí vemos pues los colores son distintos, tiene más publicidad. También podremos observar si accedemos con la misma rapidez a unas pestañas o a otras. El tiempo de espera,
cómo se disponen las pestañas, si nos es fácil el acceso, si nos es intuitivo y no tenemos que hacer demasiadas búsquedas por la pantalla para encontrar lo que necesitamos. En esta segunda hemos encontrado 38. También haremos una captura de estos resultados y pasaremos a la siguiente a través de Habitaclia. Será la siguiente. En esta, como veis, pues tardamos un poquito más en obtener los resultados. Ahora vemos el color que ha elegido esta página para destacar todos los datos. Aquí nos aparecen 50 viviendas en alquiler. Hemos acotado un poco más la búsqueda y dentro del distrito de Latina hemos elegido Puerta del Ángel. Y ahora, por último, utilizaremos la URL de particulares.com. Esta es. Y os animo pues a que hagáis esta misma búsqueda pues con otras páginas para que vosotros mismos establezcáis las diferencias entre unas y otras y en definitiva cuál es la página que os resulta más operativa, más atractiva y podáis elegir la que más os guste. Como veis, está terminando de ejecutarse el caso de prueba. El último mensaje es el de cerrar todas las ventanas y se habrá ejecutado correctamente si se nos queda marcado en verde. Como así ha sido. Vamos a explicar los mensajes que hemos utilizado, que han sido pues prácticamente los mismos. Abrir Open URL es abrir una página web, aceptar el wait-for es esperar unos segundos para que funcione correctamente, aceptar cookies, dar clic en alquilar, en casas y pisos. También hemos utilizado Click Action, que lo que hace es que mueve el ratón hacia esa pestaña y le da clic. Luego hemos seleccionado, si nos aparece un desplegable, pues utilizamos la función Select. Luego hemos establecido la función de focus para que nos quede reflejado el número de resultados y luego hemos hecho una captura de toda la página. Así sucesivamente con todas las páginas web que hemos abierto y al final pues el último mensaje que hemos puesto es el de Close All Windows, que es el de cerrar todas las ventanas. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.